Para todos y para todas, un cordial saludo para los asistentes en la audiencia. En Manizales, el día 10 de mayo de 2013, a las 9 en punto de la mañana, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 283 del CEPACA. Conforman la sala oral los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, quien la preside. En primer lugar, se va a constatar la presencia de los sujetos procesales en este medio de control electoral. En primer lugar, se encuentra la demandada María Victoria Incapié, demandante Lina Carmenza Castaño Aristizábal. También se encuentra en la sala de audiencias el representante del Ministerio Público, doctor John James Montoya Castro. Se deja constancia que en este momento no se encuentra presente la demandada María Victoria Incapié Correa, ni el apoderado de la señora María Victoria Incapié Correa, doctor Alejandro Franco Castaño. Tampoco se encuentra apoderado del municipio de Palestina. Bien, constatado entonces la asistencia a esta audiencia, procedemos a la identificación del proceso. Por un lado, como ya lo hemos señalado, se trata de un proceso con medio de control nulidad electoral con número de erradicación 2013-0080, en donde actúa como demandante la señora Lina Carmenza Castaño y como demandada María Victoria Incapié Correa. También fue demandado al municipio de Palestina. Identificado entonces el expediente, procedemos a darle trámite a las subetapas que establece el artículo 283 del CEPACA, norma especial aplicable a el medio de control electoral. En primer lugar, damos oportunidad en lo relacionado con el saneamiento del proceso. Buenos días. Con el saneamiento del proceso, se deja constancia en la grabación que se está haciendo que en este momento se hace presente el apoderado de la demandada, doctor Alejandro Franco Castaño, y también se deja constancia que se hace presente la demandada María Victoria Incapié Correa. Bien, entonces continuando, pasamos al saneamiento del proceso. El despacho, por su parte, no ve ningún vicio, ninguna irregularidad que afecte lo adelantado hasta este momento. Si alguno de los sujetos procesales desea intervenir o hacer algún comentario respecto a este punto, tienen la palabra. Sí, honorable magistrado, buenos días. Buenos días. Bueno, en esta etapa de saneamiento del proceso, dentro de esta audiencia del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sí quisiera solicitarle al magistrado se estudie lo siguiente, teniendo en cuenta que el presente proceso pues, es un proceso de única instancia, de acuerdo a la nueva normatividad, y fundamentalmente en lo siguiente: posiblemente nos encontremos frente a una posible causal de nulidad, según lo dispuesto por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no se ha integrado el litisconsorcio necesario que se requiere para estas acciones electorales, y que de hecho pues en la redacción de la notificación de la demanda en los procesos electorales, pues sí admito que la nueva redacción es un tanto confusa, en tanto pues puede prestarse para múltiples interpretaciones en lo referente a quiénes son las personas, autoridades públicas
o entes públicos que deben ser citados en el auto admisorio de la demanda y en la misma notificación de la demanda. Entonces, en este sentido podríamos encontrarnos eventualmente frente a una causal de nulidad, según el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en tanto no se notificó la demanda a todas las personas pues que deben ser notificadas, y en cuanto, en este caso, pues el numeral 8 del artículo 140, el numeral 9 del artículo 140, que disponen pues esto como causales de nulidad. Fundo esta solicitud en lo siguiente: el numeral segundo, por favor. Bueno, el numeral segundo del artículo 177, del artículo 277 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2011, expresa que el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción según el caso, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales en los términos previstos en este código. Al revisar el auto admisorio de la demanda, efectivamente se solicitó o se dispuso la notificación al presidente del Consejo Municipal de Palestina. Sin embargo, es claro que para el nombramiento o para el llamado que se le hizo a mi poderdante, a la señora María Victoria, para que ocupara esta curul frente a la falta absoluta que se presentó en el Consejo Municipal de Palestina, también intervino en esa elección o en esa postulación, en este caso una autoridad pública que fue la Registraduría Municipal del Estado Civil, en este caso de Palestina. Es así como dentro del trámite que adelantó el Consejo Municipal, efectivamente encontramos cómo solicitaron copia pues del formulario E6 emanado por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se visualiza efectivamente que María Victoria Hincapié Correa estaba integrando la lista del partido político Movimiento de Inclusión y Oportunidades Mío, así como también pues llama la atención que dentro de esta lista también estuviera figurando como candidata al Consejo la que es aquí demandante, justamente por el mismo partido político, la señorita Lina Carmenza, o señora Lina Carmenza Castaño Aristizábal. Entonces, dentro de ese trámite que adelantó el Consejo Municipal, vemos cómo fue la registraduría la que le certifica al Consejo quién es la persona o el candidato o la candidata que de acuerdo a la mayor votación debía ocupar la curul que se presentó en el Consejo Municipal de Palestina frente a la falta absoluta que ya conocemos. En este sentido, considero muy respetuosamente pues que de acuerdo a la redacción del numeral 2 del artículo 277, es claro que intervino en la adopción de ese llamamiento a ocupar la curul la Registraduría Municipal de Palestina. Y en este orden de ideas, sí considero que como medida de saneamiento del proceso, pues debería llamarse a la Registraduría Municipal de Palestina o a la Registraduría Nacional del Estado Civil, efectuando el efectivo llamamiento en el auto admisorio de la demanda, que dispone pues que en este caso la autoridad que haya intervenido en la adopción, no solamente la autoridad que expidió el acto, pues debe ser convocada dentro del proceso de nulidad electoral mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales. Me atengo a lo que aparece dentro del auto admisorio de la demanda, pues que efectivamente no dispone esta notificación en el caso de la Registraduría Municipal de Palestina. Y considero que en este caso pues hay dos autoridades que intervinieron específicamente en el nombramiento, en la posesión y en el llamamiento a ocupar el cargo o ocupar la curul de María Victoria, como lo fue el Consejo Municipal al expedir la respectiva resolución que es acusada o que es demandada en este proceso electoral, así como también el Consejo cuando comunicó mediante oficio o llamó a ocupar esa curul mediante oficio a la señora María Victoria. Pero también no hubiese sido posible la expedición de esa resolución, no hubiese sido posible ese nombramiento, no hubiese sido posible llamar a ocupar la curul en este caso,
si no hubiese intervenido la registraduría municipal comunicando, enviando, remitiendo o exhortando esos oficios correspondientes pues que acreditan efectivamente el nombramiento o el derecho que tenía o que tiene María Victoria para ocupar esa curul en el Consejo Municipal de Palestina. Esto frente al numeral 2 del artículo 277 y pues la solicitud que hago para que el honorable magistrado, dentro de su sabiduría jurídica y dentro de la aplicación de esta norma, pues que para todos es nueva, pues resuelva si efectivamente hay lugar o no a notificar el auto admisorio de la demanda a la Registraduría Municipal de Palestina o a la Registraduría Nacional del Estado Civil. De igual forma, encontramos que el literal E del numeral primero del artículo 277 de la norma que he venido mencionando, es decir, del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, también dispone para estos procesos electorales o de la unidad electoral, pues que se notifique mediante aviso o que se comunique mediante aviso a los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos pues que participaron o que dieron el aval para los cargos. En este caso es claro que no se está demandando a la corporación municipal en pleno, es decir, no se está fundando la causal de nulidad electoral invocada en aquellas causales de tipo objetivo, sino que se funda en una causal de tipo subjetivo, es decir, en aquellas que tienen que ver con el incumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo, o que en este caso pues sería la supuesta inhabilidad que se le endilga por la parte demandante a mi representada. En este orden de ideas es claro que si bien la demandada hace parte de una corporación pública de elección popular, pues también es claro que la demanda se dirigió contra ella y solo contra ella, es decir, en este sentido la demanda es unipersonal o frente a la persona determinada, individualizada y concreta que es María Victoria. En este orden de ideas considero pues que también debe analizarse su pretexto y sobre todo frente a la perentoriedad legal de surtir efectivamente esta etapa del saneamiento del proceso, pues se analice y se resuelva si también habría lugar a haber publicado el aviso para que fuesen los partidos o movimientos políticos, o en este caso pues el partido político mío, se enterara a través de ese aviso, pues que al parecer es obligatorio de acuerdo al literal E del artículo 277 de la norma indicada. Esto por cuanto el mismo auto admisorio en la parte de resuelve, en el capítulo 1, dispone unas notificaciones personales. Por supuesto se notificó personalmente a la demandada, es decir, a mi representada, también al municipio de Palestina como ente que representa al Consejo Municipal por carecer los consejos de personería jurídica. Se notificó también al Ministerio Público por estado electrónico a la parte demandada. Se cumplió con notificar a la comunidad o informar a la comunidad a través del sitio web, dando cumplimiento justamente al numeral 5 del artículo 277. Y en el capítulo 4 de la parte resolutiva se informó al presidente del Consejo Municipal. Llama entonces la atención que si bien se tuvieron estas previsiones de carácter legal y procesal, pues no se tuvo entonces en el auto admisorio la previsión de citar, en este caso, a la Registraduría Municipal como parte interviniente dentro de la elección de María Victoria, máxime que qué se está hablando, y el punto también jurídico de discusión es si la presunta inhabilidad se cuenta desde el momento de la elección o desde el momento en que ella tomó posesión del cargo. Entonces me parece que quedaría muy claro que la Registraduría sí participó en la elección o intervino en la elección, por supuesto como órgano electoral dentro de este proceso, de acuerdo pues a la nueva prescripción de índole legal. Y también pues adolece el auto admisorio de resolver o de, en este caso, disponer si efectivamente se debe notificar al partido político que avaló a María Victoria y por ende pues de imponerle, según el literal G de la misma norma, es decir, del 277, a la parte demandante la obligación de acreditar la publicación en prensa de esas notificaciones previstas o por aviso previstas en los literales anteriores, es decir, en el literal E del artículo 277. Sí creo pues que la norma es confusa, por ende pues sí hago esta solicitud de saneamiento, no con un ánimo ni mucho menos dilatorio del proceso electoral,
sino justamente dentro de un ánimo para que se resuelva en derecho, para que se resuelva procesalmente. Creo que este antecedente pues nos servirá tanto a los jueces como magistrados como a los litigantes y a quienes apoderamos a este tipo de personas como María Victoria en futuras acciones electorales, dada la novedad de esta norma del artículo 277. Entonces, si a bien lo tiene, solicito al honorable magistrado, en forma principal se decrete la nulidad conforme las causales ya indicadas del artículo 140, disponiéndose esta notificación a la Registraduría Municipal de Palestina o a la Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde el numeral 2 del 277, y también la notificación o la información o la comunicación de que trata el literal E por aviso al partido político que avaló a María Victoria, en este caso el Movimiento Político Inclusión Oportunidades Mío. En este sentido dejo planteada la solicitud en forma subsidiaria. En caso de no proceder la nulidad, pues lo solicitaría como medida de saneamiento del proceso, a fin de que se notifiquen, se rindan las comunicaciones sin necesidad de notificar el auto admisorio de la demanda, simplemente se sanee el proceso adoptando la orden que usted, honorable magistrado, estime pertinente, y por supuesto pues suspender esta audiencia a efectos de que se cumpla con el rigor procesal ya dispuesto. Dejo entonces en los anteriores términos planteada esta solicitud. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado de la parte demandada. Entonces queda claro que presentas dos nulidades fundamentadas en la misma causal, que es la causal prevista en el artículo 140, numeral 9. Son dos. El numeral 9, sí. Correcto. Bueno, entonces con esta precisión y de conformidad con el artículo 210 del CEPACA, que nos señala el trámite cuando se trata de nulidades del proceso, que se tramita como incidente, entonces dice el artículo 210 que el incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito. Quien promueva el incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda, y si se tratan audiencias, entonces se dará traslado del incidente de nulidad a los demás sujetos procesales. Si no se pidieron pruebas, que en este caso no se han pedido pruebas, entonces, si es pertinente, se puede decir en esta audiencia o en la audiencia siguiente. Entonces, para dar cumplimiento al artículo 210, en primer lugar se da traslado de la incidente de nulidad con dos causales, o con la misma causal, pero dos hechos que constituyen nulidad, de acuerdo a lo planteado por el abogado de la parte demandada. En primer lugar, se le da traslado entonces a la accionante, en este caso a la señora Lina Carmenza Castaño Aristizábal. Si tiene algo para manifestar, lo haga en este momento, o si no tiene nada para manifestar, para continuar con los demás sujetos procesales. Muy buenos días, su señoría. La verdad es que el objeto de la presente demanda y lo que nos atañe en el momento es la violación al régimen de inhabilidades, ¿cierto? Con el respeto que me merece el apoderado de la señora María Victoria, pues la verdad que yo no veo ningún tipo de irregularidades, porque si irregularidades nos vamos, es el mismo Consejo Municipal quien está cayendo sobre ella, ¿cierto? Las notificaciones sí se han hecho por parte de la Secretaría General del mismo tribunal, mirando cada una de las notificaciones. Obviamente tengo que aceptar que hubo un momento en el que no revisamos los correos y podemos caer en ese error cada una de las partes. Yo no observo irregularidad alguna, pero está bien decir que el abogado, el apoderado, la señora María Victoria, tiene todo el derecho a proponer sus nulidades. No es más, su señoría. Bien, muchas gracias. Entonces ahora se le concede el uso de la palabra al abogado del municipio de Palestina. Buenos días, señor magistrado. El suscrito apoderado no observa hecho alguno que constituya causal de nulidad de la presente actuación. Bien, muchas gracias al abogado de Palestina. Entonces ahora sí el Ministerio Público desea tomar la palabra, se le concede. Muchas gracias, señor magistrado. Pues el Ministerio Público comparte parcialmente lo dicho por el abogado de la
Señora María Victoria, pues en el sentido de que indudablemente pues las reglas trazadas pues revisten de cierta confusión, pero para el caso concreto que nos ocupa, la Procuraduría no ve que estemos frente a una irregularidad objeto de saneamiento de nulidad. Primero, lo que persigue la Procuraduría respecto al literal mencionado, considera que efectivamente es como lo dijo el mismo abogado, o sea, si estuviéramos frente a causales objetivas, pues se haría necesario pues el tema de los movimientos significativos o partidos, y no ve que eso pues afecte el caso concreto acá manifestado. Y en cuanto al numeral segundo de la autoridad que expidió el acto, considera que viene este artículo o este procedimiento señala pues no solo los elegidos sino también nombrados, y percibe que el caso que se subsume en el presente asunto pues ese es el del numeral sexto, porque no veo tampoco el sentido de notificarle a la registraduría, pues así ya haya dado esa constancia del trámite y lo consignado en el tema electoral. Bajo una interpretación amplia, uno también tendría que decir que tendríamos que invitar a este proceso también al Consejo Nacional Electoral, quien finalmente a través de su comisión escrutadora pues declarará la respectiva elección. Y creo que el numeral sexto sí es mucho más claro y dice pues efectivamente se informa el presidente de la respectiva corporación, y finalmente pues es el acto que genera este proceso, y es el expedido por la corporación municipal. Por esa razón considero pues que no se afecta, y finalmente pues la publicación que se hace en la página web pues suple y subsana, porque efectivamente eso es buscar enterar a toda la comunidad. Entonces me parece pues que si podíamos estar frente a una nube jurídica, eso no genera pues una irregularidad en el presente asunto, porque el presente asunto pues también no es el primero que se adelante frente a temas electorales por causales subjetivas, y considero que lo que ha surtido el tribunal cumple cabalmente con lo regulado en el ordenamiento jurídico, y por eso pues respetuosamente solicita al Ministerio Público pues no se acceda a lo solicitado por el apoderado de la accionada, y se continúe con el trámite normal del proceso. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias al señor representante del Ministerio Público y a todos los abogados por su intervención. Entonces, en este momento, el despacho procede a decidir sobre las nulidades propuestas por el abogado de la parte demandada, y en los cuales invoca, a partir de dos hechos, invoca la misma causal prevista en el artículo 140, numeral 9, que dice que cuando se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, el emplazamiento a las más personas, etcétera, etcétera. El despacho debe recordar que el artículo 100 del Código de Procedimiento Civil dice lo siguiente: los hechos que configuren excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante o ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones, salvo cuando sea insaneable. En este caso concreto se ha propuesto la la causal de nulidad número 9, que se encuentra también prevista en el artículo 97, haberse notificado la admisión de la demanda. Entonces, previo, sí, estoy buscando aquí las insaneables para darle lectura. ¿Cuáles son las insaneables? No tengo aquí completo esto. Perdón un segundo, vamos aquí a confirmar cuáles son las insaneables.
¿La qué? 3 y 4. Sí, ya tenemos aquí la norma. Entonces con el 140 tenemos que son insaneables la 1 cuando corresponde a distinta jurisdicción, la 3 cuando el juez procede contra providencia ejecutoria superior que previene es insaneable, y la 4 cuando la demanda se tramite por proceso diferente que el que corresponde. Esas son las insaneables. Entonces, recapitulando, si el artículo 100 del Código de Procedimiento Civil nos dice que aquellos hechos o situaciones que se pudieron haber propuesto como excepciones previas no se hizo en su debida oportunidad, en este caso al contestar la demanda, repito, el artículo 100 dice: los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones, salvo cuando sean insaneables. De conformidad con lo expuesto, desde el punto de vista normativo, como no se trata de la causal número 9 invocada no es saneable, entonces el despacho debe negar las solicitudes de nulidad que ha propuesto el abogado de la parte demandada. Entonces esta decisión queda notificada en estrados, de acuerdo con el artículo 202 del CEPAC. Si alguno de los sujetos procesales desea presentar recursos. Sí, señor magistrado, pues el único recurso que le cabería a su decisión sería el recurso de reposición. En este caso, pues yo insisto en lo siguiente y lo sustentaré de la siguiente manera. Me parece que el argumento de no resolver la nulidad en el sentido de predicar que la causal invocada es de aquellas insaneables y que por ende debe ser formulada como excepción en la contestación de la demanda, desdibuja lo dispuesto en el régimen de nulidades, en la institución de las nulidades y concretamente en el artículo 140, y por supuesto que desdibuja el nuevo esquema que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en tratándose de lo referente a la audiencia de saneamiento del litigio, o a la audiencia en este caso del 108, del 180, o de la especial que se realiza en estas acciones de tipo electoral. Es claro que en este caso el saneamiento del litigio se cuasi asemeja a lo que anteriormente se hacía en los demás procesos, digamos, de carácter civil o los procesos ordinarios, que era la audiencia del 101, donde también existía una etapa de saneamiento del proceso. No tendría sentido entonces que el legislador y que la norma establezca una audiencia de saneamiento del proceso si dentro del saneamiento del proceso o si dentro de esta etapa solo se pudieran alegar causales de nulidad o solicitarle al juez o al director de proceso adoptase medidas de saneamiento del proceso si solo se pudiesen, en este caso, alegar las que se refieran a asuntos insaneables, pues porque de igual forma los asuntos insaneables pueden formularse como excepción previa a fin de pues enervar todas las pretensiones de un solo tajo. Entonces, en este sentido, creo que la interpretación que hace el magistrado, pues, digamos, desborda, complementa o prácticamente crea una preposición jurídica que no está contenida en la norma o en la audiencia del 180 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, donde no observo ni leo ningún parágrafo o artículo que diga que en tratándose de las audiencias o de la etapa de saneamiento del proceso, solo se podrán proponer como medidas de saneamiento del proceso aquellas que versen sobre asuntos insaneables o no saneables en tratándose de el proceso como tal y de lo que ha acontecido en este orden de ideas. Entonces, sí reitero, pues no comparto la decisión y el fundamento jurídico, el fundamento teórico y el motivo con el cual se rechaza la causal de nulidad, principalmente porque la norma no está estableciendo cuáles son
en forma expresa, en forma detallada, o en forma minuciosa o en forma enumerada, no nos está estableciendo el artículo 180 cuáles son las medidas de saneamiento que sí pueden plantearse y cuáles son las que no pueden plantearse dentro de un proceso contencioso administrativo, como tampoco nos está diciendo que solo puedan ser planteadas como medida de saneamiento y que solo el juez pueda decretar aquellas que son de carácter insaneable. Nótese en este caso, honorable magistrado, que la petición que he hecho la he hecho en forma no solo principal, si usted bien lo tiene, decretar la nulidad, sino también como una medida de saneamiento del proceso, y en este sentido el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil dice que las demás irregularidades se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece. Considero que la oportunidad procesal para subsanar, para sanear estas notificaciones puede ser esta, porque sencillamente pues no consideré ni considero que tuviesen que haber sido planteadas como excepción, toda vez pues que la misma norma está diciendo saneamiento del proceso, no decreto privativo y exclusivo de nulidades, y una medida de saneamiento puede ser ordenar, notificar, no anular necesariamente el auto admisorio de la demanda. Entonces, en este orden de ideas, la norma, insisto, no está disponiendo cuáles son las medidas de saneamiento que puedan proponerse en el artículo 180, ni tampoco está diciendo que las únicas sobre las cuales pueda existir alguna procedencia procesal o jurídica sean las enumeradas en los numerales 3, cuarto del artículo 140, que son las nulidades que no pueden sanearse como tal, según el saneamiento de la nulidad o las reglas de saneamiento de la nulidad dispuestas en el artículo 144. Entonces, en este orden de ideas, pues repongo la decisión anteriormente tomada por el despacho, por el magistrado, a fin pues de que se reponga, o que por lo menos se aclare el alcance frente a esto y la interpretación que le da el tribunal en torno a la saneabilidad o a la insaneabilidad, y por su resto frente a las posibilidades que tenemos las partes que representamos en este proceso de actuar en la etapa de saneamiento del proceso, porque si no, pues esta etapa va a ser exclusivamente inocua, no va a tener ninguna finalidad, pues si finalmente todo lo tenemos que decir en la contestación de la demanda, se tendría que obviar este paso o no tendría sentido la participación de las partes en esta etapa de saneamiento del proceso. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandada. Entonces, como se ha interpuesto el recurso de reposición de conformidad con el artículo 242 y que nos remite directamente al artículo 348 y 349 del Código de Procedimiento Civil, se da traslado de dicho recurso en esta audiencia, en primer lugar, a la accionante, para que si tiene algo para decir lo haga en este momento. Tiene la palabra. Su señoría, no tengo nada que agregar. Bien, muchas gracias. Por favor, apague. Se le concede el uso de la palabra entonces al abogado del municipio de Palestina para que si tiene algo para decir o argumentar o contraargumentar relacionado con el recurso de reposición que ha presentado el abogado de la demandada, lo haga en este momento. Tiene la palabra. El suscrito apoderado no ve el motivo para proponer algo diferente a lo planteado por el apoderado. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, el representante del Ministerio Público desea tomar la palabra, entonces en este momento puede hacerlo. Gracias, señor magistrado. Pues la Procuraduría se remite pues a la posición que asumió más de fondo frente al asunto, porque sí comparte algo en el tema del saneamiento. No solo se pretende pues buscar la terminación del proceso o una nulidad o rehacerlo, sino pues sanearlo como dice la norma. Pero pues por eso reitera que la posición es en cuanto a lo de fondo, indudablemente pues volviendo a leer la norma, a pesar de que se presta para múltiples interpretaciones, sí considero pues que no estamos frente a una irregularidad que sea objeto de saneamiento, y me allano pues a lo manifestado anteriormente pues como Ministerio Público. Creo que el tema sí amerita, al menos por lo dicho por el apoderado, pues al menos sí que pues el auto lleve a manifestar si estamos frente a una irregularidad que sea objeto de saneamiento
o no, porque pues el saneamiento busca impulsar el proceso y si hay que notificar, notifiquemos, pero considero que no, que eso pues realmente no va con la naturaleza del proceso que nos convoca en esta audiencia. Por lo dicho, pues la publicación se dio para que intervengan no solo los partidos, sino la comunidad y quien lo considere. Y finalmente no aplica el numeral 12 de tener que citar acá a la registraduría o al Consejo Nacional Electoral. Me parece que eso no es propio de este proceso que nos convoca, que efectivamente pues es el llamamiento que se le ha hecho a ella para suplir en el orden de lista la vacante que se dio y simplemente el proceso electoral por causales en las que podría tal vez vincularse a otras entidades, culminó pues en el mes de octubre del año 2011 y que aquí estamos frente a una situación subjetiva muy clara para debatir en el presente asunto. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias a los abogados y al señor representante del Ministerio Público. Para decidir el recurso de reposición, el despacho presenta los siguientes argumentos, bajo la tesis de que no se va a reponer la decisión. Hay que distinguir dos situaciones que son completamente diferentes. Una es la que corresponde oficiosamente al juez o magistrado de conformidad con el artículo 207 del CEPACA, que es lo que se llama el control de legalidad. Es decir, el juez en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia puede y debe entrar a sanear el proceso si encuentra algún vicio o alguna irregularidad. Ese es un asunto. Otra situación muy diferente es la facultad que tienen las partes o las obligaciones procesales que tienen las partes. Una obligación procesal que tiene la parte, y lo establece el artículo 100 del Código de Procedimiento Civil, es la de advertir en la oportunidad de vida, en este caso la contestación de la demanda, supuestas causales de nulidad que se debieron haber hecho entonces al momento de contestar la misma. Luego, son las partes las que tienen la limitación para presentar los incidentes de nulidad, pero no es el juez. Por esa razón, específicamente, y ese fue el motivo principal de la decisión de tipo procesal, cuando se señala que no se accede a las solicitudes de nulidad porque la parte, en este caso la parte demandada, debió advertir esos puntos desde la desde la contestación de la demanda. Ahora bien, el señor representante del Ministerio Público solicita que el despacho se pronuncie sobre la supuesta irregularidad. O sea, ya lo harían, ya no como solicitud de nulidad, que ya se no le deja ningún trámite, y simplemente para manera de información, en el concepto que tiene el despacho es que efectivamente no hay ninguna irregularidad que afecte el debido proceso, que afecte la notificación, porque es claro, y ya se ha señalado, que en el caso de la notificación a la registraduría del Estado Civil, la registraduría simplemente es de trámite, no es la que otorga, la que concede el acto administrativo, que en este caso le está dando la categoría de concejal del municipio de Palestina, sino que simplemente está informando sobre los resultados electorales. Y por el otro lado, la información a los partidos políticos está muy claro en el artículo 277, que lo dice, que la notificación que se hace por la página web o la comunicación que se hace por la página web en el literal A, con ello se entiende notificado, dice que se informe a la comunidad la existencia del proceso a través del sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este caso se dio la comunicación a través de la página web, y el literal E dice muy claramente, dice, los partidos o movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos quedarán notificados mediante la publicación de los avisos aludidos. Es decir, que si se hizo la publicación en la página web, entonces se entiende, lo dice el mismo literal que quedan notificados mediante publicación. Pero esto se dice como un obiter dicta, porque la ratio decidendi al negar las solicitudes de nulidad básicamente tiene un argumento procesal, es decir, la parte que advierte supuestas irregularidades y constituyen o pueden constituir excepciones previas, debe hacerlo en la primera oportunidad al contestar la demanda. Entonces, en esta decisión, quedando claro qué es la ratio decidendi de la decisión, y lo otro, que es simplemente una obiter dicta, se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA.
Bien, entonces como no hay lugar ya a más recursos respecto de este punto específicamente, y siguiendo el orden que ha establecido el artículo 283 del CEPACA, es bueno advertir que, como se ha mencionado en algunas oportunidades, el artículo 180 del CEPACA no es la norma aplicable. Como estamos frente a un medio de control muy especial que es el electoral, ese tiene una norma específica que es el artículo 283, y el 283 varía algunas cosas respecto del trámite o de las subetapas en la audiencia inicial prevista en el 180, que es la norma general. Entonces, siguiendo los lineamientos del 283, pasamos en primer lugar superada la etapa del saneamiento del proceso, procedemos a la fijación del litigio. La fijación del litigio, vamos a resumir las pretensiones, las excepciones y así tratamos de establecer la diferencia básica que existe entre la parte demandante y la parte demandada, y el municipio a ver qué tiene que decir al respecto. De las pretensiones se resumen de la siguiente manera. La primera, que se declare la nulidad de la resolución número 053 del 1 de febrero de 2013, expedida por el Consejo Municipal de Palestina Caldas, lo anterior por cuanto la señora María Victoria Hincapié Correa ocupó la vacante a pesar de una supuesta inhabilidad. Esa es la pretensión. Como consecuencia de la anterior declaración, solicita que se ordene que la posesión de la señora María Victoria Hincapié Correa como concejal del municipio de Palestina, realizada el 4 de febrero del presente año, no tiene validez por la inhabilidad presentada al momento de la inscripción y elección del Consejo Municipal de Palestina. Esas son las pretensiones, en resumen, que presenta la accionante en el asunto que esta mañana nos compete. Las excepciones que propuso la demandada. Primero, inexistencia de la pretendida inhabilidad e inexistencia del encuadramiento o tipificación de la inhabilidad alegada. Segunda excepción, presunción de legalidad del acto. Tercera excepción, inepta demanda, ausencia de presupuesto procesal denominado demanda en forma. Y cuarto, temeridad o mala fe. Se advierte que el municipio de Palestina no contestó la demanda. Hechos que se consideran que no son controvertidos, o sea, sobre los cuales no hay discusión y respecto de los cuales las pruebas no tendrán necesidad de hacer referencia alguna o quedarán excluidos de medio probatorio. Esos hechos no controvertidos o debidamente probados son los siguientes. Primero, el 1 de febrero de 2013, mediante resolución número 053, se declaró la vacancia absoluta de una curul en el Consejo Municipal de Palestina Caldas por la muerte del concejal Jorge Isaac Cardona. Esto fue afirmado en el hecho primero, folio 1, documentos que lo documentan, folios 6, 7 y 8. La parte demandada aceptó el hecho plenamente a folio 95. O sea, sobre eso no hay discusión y ningún testigo ni ningún medio probatorio tiene que hacer referencia a ese punto. Segundo, para suplir la vacancia absoluta por parte del Consejo Municipal, se ofició a la Registraduría Municipal del Estado Civil para acreditar a quién le correspondía asumir la curul, en donde se determinó que la señora María Victoria Hincapié Correa había obtenido en un número de 205 votos válidos de acuerdo con el acta de escrutinios. Eso se afirmó en el hecho segundo, folio 1 y 2, documentado a folios 12 y 15. La parte demandada, por su parte, al contestar la demanda, en folio 95 aceptó plenamente ese hecho. O sea, sobre esos puntos no hay ninguna discusión. ¿En dónde están las diferencias? La diferencia está en muchos aspectos, pero en resumen, el núcleo esencial de la diferencia entre la parte demandante y la demandada se puede resumir así. La demandante sostiene que la señora María Victoria Hincapié Correa tuvo intervención directa en los contratos suscritos por los señores Pablo Alejandro Cardona Hincapié y Beatriz Eugenia Castaño Valencia, personas que contrataron con el municipio de Palestina, dentro de los 12 meses anteriores a la elección. Y por su parte, la demandada, a través de su apoderado,
dice que no acepta esos hechos y agrega que los contratos y los documentos relacionados no se visualizan en copia auténtica tal como lo prevé el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, esos hechos y las pruebas que le pretendan acreditar no pueden jurídica y procesalmente tomarse como ciertos. Y agrega que, además, están por fuera del término de los 12 meses porque la posesión ya se da en el año 2013. Es lo que yo entiendo que es otro argumento de diferencia entre la parte demandante y la parte demandada. Esa es la manera como el despacho entiende entonces y fija el litigio. Para ello, antes de notificar esta fijación del litigio, desea escuchar si los abogados o la accionante desea hacer alguna precisión respecto de lo que se ha mencionado. Los hechos en donde hay pleno acuerdo, luego se consideran debidamente probados, y sobre los hechos en donde no hay acuerdo o hay un desacuerdo, entonces quiero escuchar específicamente y en primer lugar a la accionante, y luego a la parte demandada y a los demás abogados. Entonces tiene la palabra la señora accionante. Muchas gracias, su señoría. A ver, si bien es cierto que no son copia auténtica los documentos de los que hace referencia a la parte demandada, en el acápite de pruebas de la demanda instaurada, solicitamos a su señoría se pidan copias auténticas. Sí, perdón, si está de acuerdo o no con que esos son los hechos de diferencia, o sea, no vamos a alegar a discutir ahora, sino ¿hay diferencias o no? Si está de acuerdo con el resumen que ha hecho el despacho. Sí, su señoría, estoy de acuerdo con el resumen. Muchas gracias. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandada para que si quiere desear alguna manifestación lo haga en este momento. Bueno, honorable magistrado, estoy de acuerdo con que se aceptan los hechos 1 y 2 de la demanda, pero también se aceptaron los hechos 4 y 5, es decir, sobre los hechos 4 y 5 de la demanda tampoco existiría pues alguna discrepancia o algún medio de prueba o indagar a los testigos al respecto. En relación con el tema de los contratos que fueron aportados y que se refieren concretamente a los hechos 6, 7, también, sí, concretamente el hecho 6 y el hecho 7, sí quiero agregar para que quede determinado en la fijación del litigio lo siguiente: de conformidad con el artículo 215 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, los documentos pueden ser aportados en copia simple o se presumirán, para lo cual dejando, pues obviamente aclarando, pero también dándole alcance a lo contestado en el hecho 6 y 7, pues formulo la tacha de falsedad frente a estos documentos que fueron aportados, para que se le dé el trámite correspondiente y para que se valore en el momento procesal oportuno, al margen pues del decreto de pruebas que haga el honorable magistrado y de lo que después se surta dentro del proceso. Entonces sí quiero dejar delimitado en el hecho 6 y en el hecho 7 la formulación de la tacha de falsedad frente a las copias simples que fueron aportadas en la demanda por la parte demandante como tal. Considero también que dentro de la fijación del litigio es importante dar alcance a lo precisado al hecho 3, honorable magistrado, en el sentido de que el acto administrativo demandado es la resolución número 053 de febrero 1 del 2013, la cual se visualiza, como lo denoto al contestar el hecho, no solamente fue suscrita por el presidente del Consejo Municipal de Palestina, sino adicionalmente por el secretario del Consejo Municipal de Palestina, y en este sentido pues existiría alguna transgresión del artículo 63 de la ley 136 del 94 en cuanto al requisito de forma para suplir estas vacancias absolutas, y pues esto también es un tema de discusión jurídica como tal. Es claro también en este caso, de acuerdo a las excepciones propuestas y puntualmente en cuanto a la de inepta demanda, pues que en las pretensiones de la demanda no se demandó concretamente lo que fue la comunicación mediante la cual otra vez el presidente del Consejo y también en este caso el secretario de la corporación llamaron a ocupar la curul a la señora María Victoria, hincapié en este caso para suplir esa falta absoluta. En este caso es claro que no se demandó ni se acusó el documento cursado del mismo
1 de febrero del 2013, el cual se asume como el acto administrativo mediante el cual se hace el llamamiento a ocupar la curul. Y en este sentido es claro que como se solicitó también en el tema del capítulo de pruebas, pues este es un aspecto de discusión jurídica, en tanto es evidente que esa resolución que sí se demanda no fue notificada ni fue comunicada personalmente, o no surtió la notificación que demanda el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, Perdón, encontrándose en sí, este sentido que este aspecto sí es de discusión jurídica. Pero estamos en este momento centrándose donde hay puntos de diferencia, pero no argumentando de por qué es la diferencia. Bueno, simplemente pues para argumentar por qué hay la diferencia o para sustentarla, pues debo hacer una breve explicación, y más en este momento que es tan delicado y que se trata de la fijación del litigio y que define cómo se van a encauzar las pruebas dentro del proceso. Entonces, en este orden de ideas, este aspecto de la excepción de inecta demanda también debe quedar dentro del planteamiento jurídico de la misma. También dentro de la excepción, pues perdón, doctor, no, es que estamos en la fijación del litigio, no estamos en alegatos, o sea, no estamos argumentando ya lo que usted ya lo presentó como excepción. Entonces, por eso yo señalaba que además de esta diferencia esencial existen muchas otras diferencias interpretativas, de consecuencias jurídicas, de temporalidad, etcétera, etcétera, pero no podemos trasladar la etapa de alegatos a la etapa de fijación del litigio. O sea, hay muchos puntos y usted podrá enunciar muchísimos puntos en donde hay diferencias. Por eso el artículo 180, que en este caso se toma como referencia para aplicar en el 283, que es el que regula esta audiencia inicial, habla simplemente de los hechos en los que se está de acuerdo, porque los puntos de diferencia pueden ser muy poquitos o pueden ser casi infinitos. Entonces, centrémonos en este momento en lo que estamos de acuerdo, porque si vamos a empezar a discutir en lo que no estamos de acuerdo, ya estamos reproduciendo las alegaciones. Bueno, entonces, yo simplemente, honorable magistrado, dejo la constancia porque o sea, no quiero que en la etapa probatoria nos digan, porque usted fijó el litigio y de una vez nos planteó el problema y dijo claramente, va a discutir sobre si hubo una intervención de María Victoria en la gestión de unos contratos, una intervención directa, como un tema que plantea la parte demandante, ¿sí? Planteó el problema ubicado en la orilla de la parte demandante y por supuesto que debo dejar constancia frente a lo que es el planteamiento del litigio, como el derecho que nos convoca, en este caso a la parte demandada. Y no quiero que en la etapa probatoria, cuando interroguemos a los testigos, nos digan que no podemos preguntar sobre estos aspectos porque sencillamente no quedaron planteados en el litigio. En la mecánica y con todo respeto, en procesos civiles donde también estamos en oralidad, nos dicen a los apoderados tanto de la parte demandante como de la demandada, pronúnciese sobre cada hecho, si está de acuerdo o no de acuerdo. Entiendo que el honorable magistrado es un ejercicio de resumir obviamente los puntos de acuerdo, los puntos en desacuerdo, pero no los individualizó frente a los que estábamos en desacuerdo. Por eso me tomé la tarea de precisarlos y los dejo a modo de constancia para que no vaya a entorpecer la actividad probatoria y por supuesto la facultad probatoria que me convoca como parte demandada. Entonces, en esos puntos dejo planteado lo que es el planteamiento del litigio en tratándose de la parte demandada, para lo cual esos son los puntos que estamos acuerdo o que estamos en acuerdo y los que no estamos en desacuerdo, que fundamentalmente tienen que ver con las excepciones en concreto. Bien, insisto en que solo hay limitación probatoria respecto a los hechos que se consideraron debidamente probados, es decir, donde hay acuerdo, pero no hay limitación probatoria sobre todos los puntos conceptuales o de implicaciones o de temporalidad, que desde luego es la discusión jurídica. Cuando yo planteé el desacuerdo esencial, no quiere decir que es que por fuera de ese desacuerdo esencial no puedan existir divergencias o argumentaciones o contraargumentaciones. El 186 del CEPACA, que es la norma general que tenemos que retomar para el 283, nos sirve para entender que la fijación del litigio es solamente respecto a los hechos respecto a los cuales se está de acuerdo, no sobre los que se está en desacuerdo, porque es casi imposible definirlos todos y cada uno. Entonces, por eso le solicitaba al abogado que se refiriera en forma muy específica y no argumentara o contraargumentara, porque entonces estamos trasladando etapas a las diferentes a las que estamos. Bien, entonces, ahora damos el uso de la palabra al abogado del municipio de Palestina si desea hacer alguna manifestación.
El apoderado del municipio de Palestina está conforme la fijación del litigio que realizó el señor magistrado. Bien, muchas gracias. Ahora se le concede el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, pero planteado en la fijación del litigio considera pues que esos son los extremos, queda claramente en lo que está de acuerdo y al menos los hechos. Yo comparto que efectivamente pues debemos centrarnos a los hechos, estamos aquí en unos temas contractuales y en eso pues efectivamente estará la diferencia del presente litigio y obviamente pues con la libertad probatoria frente a esos hechos, y por eso considera pues que el litigio ha sido debidamente fijado y acorde pues con la actuación que estamos adelantando. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Entonces, con las aclaraciones ya pertinentes respecto a las diferencias que hay muchas, las que usted ha señalado y las que más adelante se encontrarán, se fija el litigio básicamente y esencialmente respecto a los hechos en los que se está de acuerdo. Entonces, esta fijación del litigio se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Bien, continuando entonces con lo que nos corresponde de conformidad con el artículo 283 del CEPACA, en esta audiencia inicial procedemos al decreto de pruebas solicitadas. Entonces, en primer lugar se hace un pronunciamiento respecto de las pruebas en general. El tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes al momento de la presentación de la demanda y de la contestación, los cuales serán valorados oportunamente en la sentencia, en general. Ahora bien, respecto de la prueba documental solicitada por la parte demandante, la parte demandante solicitó las siguientes pruebas documentales, las cuales se decretan. Y por esa razón se ordena al municipio de Palestina aportar dentro de los 5 días siguientes los siguientes documentos. Primero, copia auténtica y completa y legible del contrato número 045 interno número 1624642 con los soportes completos suscritos por el municipio de Palestina con el señor Pablo Alejandro Cardona Hincapié. Segundo, se le solicita al municipio de Palestina que expida copia auténtica, completa y legible de los documentos que hagan parte de la contratación realizada por el municipio de Palestina durante el año 2011 con la señora Beatriz Eugenia Castaño Valencia. Tercero, se le solicita al municipio de Palestina copia auténtica, completa y legible de los comprobantes de pago que se dieron o se expidieron de conformidad con las órdenes número 2400, 2401 y 2402 correspondientes al contrato de prestación de servicios número 112 del 19 de mayo del 2011. El municipio de Palestina deberá anexar estos documentos dentro de los 5 días siguientes a partir de la finalización de esta audiencia inicial. Entonces, esta es la primera grupo de prueba documental que se ordena al municipio de Palestina y solicitadas por la parte demandante. Segundo, hay otro grupo de pruebas relacionadas con los testimonios que solicita también la parte demandante. El despacho, el tribunal, accede a decretar dichas pruebas testimonial y por tanto se cita para la audiencia de pruebas que más adelante se fijará a las siguientes personas: a Jorge Eliezer Villada Pineda, a Luzmeri Herrera Zapata, a Jorge Hernán Restrepo y a Víctor Julián Ramírez. Si la parte interesada lo requiere, se citará mediante telegrama por la Secretaría. En caso contrario, se entenderá que dicha parte se encargará de la oportuna comparecencia de estas personas. De lo anterior de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora, respecto a las pruebas solicitadas por la parte demandada. La parte demandada también solicitó prueba documental y una prueba testimonial. Entonces, miremos primero la prueba documental. Prueba documental. Solicita que se oficie al Consejo Municipal de Palestina para que remita a este proceso los siguientes documentos. Primero, copia auténtica, completa y legible de los derechos de petición o solicitudes, si los hubiere, que haya radicado la señora Lina Carmenza Castaño en los meses de enero y febrero de 2013 relacionados con la curul del concejal por vacancia absoluta, específicamente relacionados con la inhabilidad de la señora María Victoria Hincapié Correa. Segundo, también se le solicita al Consejo Municipal de Palestina que informe si a la señora María Victoria Hincapié Correa le fue expedida credencial como concejal del municipio de Palestina. En caso positivo, remitirán copia auténtica de la credencial. Hasta ahí el paquete de pruebas documentales solicitadas por la parte demandada. Perdón, honorable magistrado, falta una prueba. El primer documento. ¿Cuál? ¿El primer documento? Remita copia de la constancia de notificación personal o la que corresponda de la resolución número 053 de febrero 1 de 2013. Perdón, es que todavía no ha terminado el decreto de pruebas. Ahora bien, también solicitó una prueba documental, la parte demandada a la cual se acaba de referir, pero respecto de esa prueba documental, el despacho considera que se debe negar dicha prueba por las siguientes razones. En la contestación se solicitó copia auténtica, completa y legible de la constancia de notificación personal o de la que corresponda relacionada con la resolución 053 del 1 de febrero del 2013 a la señora María Victoria Hincapié Correa. El tribunal niega dicha prueba documental por las siguientes razones. Primero, obra en el expediente, folio 9, oficio enviado a la señora María Victoria Hincapié Correa, en donde se le comunica por parte del presidente del Consejo de Palestina que de acuerdo a lo ordenado en el numeral cuarto de la resolución 053 del 1 de febrero del 2013, debe manifestar si acepta o no suplir la vacancia por falta absoluta. Segundo, en la contestación de la demanda se señaló claramente a folio 109 que el llamamiento para ocupar la vacante como concejal se hizo a través de oficio. En consecuencia, no hay constancia de notificación personal de la resolución 053 del 1 de febrero del 2013, por cuanto se comunicó dicha decisión a la demandada mediante oficio y no mediante notificación, tal y como lo afirmó a folio 109 al contestarse la demanda. Entonces, por esas razones, no se decreta esa prueba por considerar que es inútil, en la medida que ya está claro que no hubo notificación. Bien, entonces, hasta ahí toda la parte de la prueba documental. Respecto a la prueba testimonial, se solicitaron dos testimonios. El despacho considera que son útiles y son pertinentes y conducentes dicha prueba. Por eso se llama a declarar al señor Pablo Alejandro Cardona Hincapié y a la señora Beatriz Eugenia Castaño Valencia. Si la parte interesada requiere que se le envíe citación mediante telegrama, así lo comunicará la Secretaría. De lo contrario, se entenderá que ustedes, la parte demandada, harán comparecer dichas personas el día y hora en que se fije para la audiencia de pruebas. Hasta aquí entonces el decreto de pruebas. Este decreto de pruebas, donde se han decretado la mayoría de las pruebas y solo se negó una prueba documental con los argumentos expresados, entonces se notifica en estrados esta decisión, de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Si no hay ningún comentario respecto al decreto de pruebas, entonces pasamos a la última etapa que nos corresponde. En este caso ya es fijar la audiencia de pruebas, en donde se hará publicidad y habrá oportunidad de contradicción de los documentos anexos al proceso y se recibirán las declaraciones ya decretadas, de los testimonios decretados. Se fija como fecha para la audiencia de pruebas el día martes
21 de mayo del 2013 a las 3 de la tarde, la cual se realizará en la sala 208, no en esta 311, sino en la 208, a las 3 de la tarde, de conformidad con el artículo 285 del CEPACA. Sala 208. Entonces, ya esta última decisión nos lleva a la conclusión de que no hay otro objeto, no hay, ya se han cumplido todos los fines pertinentes de esta audiencia inicial prevista en el artículo 283 del CEPACA, y se da por terminada la audiencia inicial a las 10:05 de la mañana. Muchas gracias a todos y a todas por la asistencia, muy amables.